Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan en esta hora. Les doy la cordial bienvenida a esta reunión de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Coyipulli. Les invito a conectarse, a compartir también el enlace para que todos podamos gozarnos en esta reunión, en este culto a nuestro Señor. Hoy día algunos hemos ido a sufragar, algunos fuimos ayer. Rogamos al Señor que las autoridades que sean elegidas sean de acuerdo a la voluntad de Dios y que sea lo mejor para nuestro país y para nuestra ciudad. Les invito a orar para comenzar nuestra reunión. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de servirte por medio de esta dirección de culto. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos, hermanas, amigos que están conectados en esta hora. Te doy gracias también por el pastor, el hermano Eduardo también, que nos va a ayudar en la alabanza. Hermana Leslie también, que nos ayuda en la coordinación de toda la transmisión. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas en este culto, bendigas a cada persona que está escuchando, Señor. Si hay alguien que no te conoce en esta noche, al escuchar tu palabra, Señor, pueda, Señor, conocerte. También si hay alguien que anda eh, descarriado, Señor, anda alejado de tus caminos, que esta sea, Señor, la ocasión de reencontrarse contigo. Recibe toda nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. También te pedimos por las peticiones de aquellos que traen alguna necesidad, alguna carga, Señor, algún problema. Tú seas supliendo esa necesidad. Quédate con nosotros en esta reunión, que todo lo que se haga, Señor, sea agradable a tu presencia, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Vamos a hacerlo con un himno de alabanza a nuestro Dios. Dice la letra que con gran regocijo tributemos loor al Rey soberano, el buen Salvador, porque Él es digno del más alto honor. Vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo que nos ayude con la música. Vamos a cantar el himno solemne, resuenen las voces de amor. Amén, hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Queremos entonar este hermoso himno, así que ustedes en sus hogares nos puedan ir acompañando con sus voces, ¿cierto? Y con mucha alegría, como dijo nuestra hermana, con gran regocijo, alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad,
escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. 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 Gloria al Señor. Active su audio, hermana Prisi. Ay, sí, ay, sí. Damos gracias al Señor por esta alabanza. Alabado sea nuestro Señor. Decía el himno: velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Que así sea en nuestra vida, que seamos fieles al Señor cada día. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer todo el capítulo hasta el capítulo 56, versículo 1. Isaías 55. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El lugar de de la zarza crecerá ciprés, y el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. A todos los sedientos dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Los que tienen necesidad solo tienen que venir al Señor. El Señor dice que hay que buscarle mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con varios coritos. Son cortos, los vamos a cantar uno tras otro, comenzando con el que dice: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Luego viene: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Luego: he decidido seguir a Cristo. Y finalmente, el último: este es el Cristo que yo predico. Amén, hermano Eduardo. Le dejo la Amén. oportunidad. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Como dice uno de Amén. los coritos, exaltaremos al Señor, así que alabemos al Señor con todo nuestro ser. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la bendición. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la bendición. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la bendición. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. Amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de... Amén. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos, gloria a Dios. Está. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, para siempre. Amén. Gloria al Señor por estas alabanzas. Decía, cierto, que prediquemos al Señor cada día, que prediquemos a Cristo cada día, cierto, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, que los demás vean a Cristo reflejado en nosotros. Que así sea. Vamos ahora a tener un periodo de oración en el cual entregaremos nuestra gratitud al Señor y también nuestras necesidades. El Señor ha sido bueno con nosotros, hasta el momento nos tiene con vida, con salud, nos ha sostenido en las dificultades, nos ha consolado en el dolor, nos ha provisto para nuestras necesidades también. Y también presentamos a Él como peticiones los enfermos de distintas enfermedades, los que están afectados por el COVID, los que están en tratamiento contra el cáncer, los que están afectados de diferentes dolencias, huesos, articulaciones, respiratorio, etc. También los que tienen necesidades personales como depresión, falta de ánimo, temor al futuro, falta de trabajo, falta de recursos económicos, etc. También por nuestra iglesia y las actividades que se desarrollan cada semana. También oraremos por nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos de nuestra congregación. Rogaremos una bendición especial para cada uno de ellos. Voy a dejar al pastor con la parte de la oración. Amén, pastor. Muy bien, gracias hermana Priscila. Vamos a unirnos en un clamor de gratitud y también de petición al Señor. Hace un momento atrás ha salido el boletín número 48 de oración de nuestra iglesia, que lo tengo acá impreso en mi mano.
y lo tengo a propósito para poder leer algunos párrafos que están con gratitudes y que están con peticiones. Así que unámonos, hermanos, hermanas, en un clamor en esta hora, primero en gratitud y luego en peticiones. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde por sobre todo, Señor, la dicha, el privilegio, la honra de ser tus hijos. No hay nada más grande que se compare a ser hijos tuyos. Gracias porque sin haber nada bueno en nosotros, tú nos salvaste por gracia. Gracias porque anotaste nuestros nombres en el libro de la vida. Y gracias porque nos has dado esperanza. Y aún en los momentos más difíciles que nos toca pasar, Señor, tus hijos tienen esperanza. Señor, gracias por eso. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por la provisión de alimentos. Gracias por el trabajo que tú das a cada hermano, a cada hermana. Gracias por la salud, por la vida. Gracias por las familias. En esta hora te agradecemos, Señor, la obra tuya de recuperación en la vida de algunos hermanos de nuestra iglesia, como es el caso de nuestra hermana Rodelyn Torres, a quien tú, Señor, has levantado y la sigues levantando para la gloria de tu nombre. Lo mismo, Señor, nuestro hermano David Vilugrón, que pese a que él está en un tratamiento de quimioterapia, tú estás con él y él está fortalecido en ti junto a su esposa y a su familia. Gracias porque nuestra hermana María Saavedra nos compartía en la semana que tú le libraste su hogar de un posible incendio. Tú lo hiciste, Señor, de una forma maravillosa. Y así, Señor, nuestros corazones en esta tarde rebosan de gratitud, de alabanza. Gracias por nuestra hermana Priscila, que está dirigiendo este culto. Gracias porque ella cuida de su padre, a nuestro querido pastor, Señor, que ya tiene sus años y tú lo has guardado al pastor Humberto Iturra. Gracias por Eduardo y Fernandita. Gracias por Leslita, que están a esta hora apoyando este ministerio. Pero también, Señor, somos necesitados de ti. Y hemos estado orando por lo que pasa en Israel en estos momentos, lo que está viviendo este pueblo, Señor, momentos difíciles, críticos, pero a su vez estos tiempos son proféticos y oramos, Señor, que tú bendigas a Israel en estos momentos. Señor, junto con orar por Israel, oramos por nuestro país. En estos momentos se están dando a conocer cómputos de las elecciones, Señor, que se han realizado. Oramos que esos hombres y mujeres, Señor, sean siervos tuyos que puedan hacer la obra tuya en estos momentos. Se nos ha pedido orar por don Patricio Fica, cuya salud está delicada, pero hemos sabido que lamentablemente, Señor, él ha partido hace unos momentos atrás y queremos orar por su familia. Queremos orar para que tú traigas consuelo, para que tú traigas paz, Señor, en ese hogar donde hay llanto, donde hay dolor. Nuestra hermana Jessica Pérez, Señor, ella nos pide que oremos por su embarazo
para que tú la bendigas, la cuides y protejas esa pequeña criatura que se está formando en su vientre. Se nos pide que oremos por una persona de nombre Sara. Fue llevado a Los Ángeles para ser entubada y te la presentamos a ti. Oramos por el hermano Segundo Soto, que ha debido realizarse exámenes médicos. Hay preocupación en la familia por una posible hernia. Señor, oramos por la recuperación de hermanos, hermanas. Señor, Magdalena, María, ya te presentamos nuestro hermano David Vilugrón y Israel Habita, el doctor Claudio Gómez, nuestra hermana Mabel Jara, Jaime Hermosilla, Victoria Díaz, Eliana Enríquez, Manuel Muñoz, Rodrigo Huentemán, Ismael Campos. Te presentamos los niños, Señor, Matías Iturra, Cristian Buendía, Alice Levío, Benjamín operado de un tumor cerebral y por Tomás afectado por el síndrome inflamatorio multisistémico. Señor, oramos por nuestra misionera para que tú la bendigas en aquel lugar donde ella está, para que tú la guardes, para que tú la defiendas y para que tú la traigas pronto sin novedad a nuestro país. Oramos por Ruth, igualmente otra misionera que está en ese mismo país. Señor, también han partido de esta vida algunas personas y queremos presentártelas a ti. Miriam Manríquez, a partir del día jueves 13, descansa en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tú pongas paz en el corazón de sus hijos, hermanas y sobrinos. Y también el día de ayer, sábado 15, falleció en la ciudad de Temuco don Pedro Canales, por quien también hemos estado orando. Él sufría de un cáncer terminal. Su hija Solange está recién comenzando a caminar en el Evangelio y oramos por ella y su familia para que en estos momentos de angustia Solange y la familia puedan descansar en los brazos tuyos. Oh Padre, gracias por este momento especial y todas estas gratitudes y estas peticiones las dejamos en tu trono de gracia, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Tenemos que estar en oración cada día. Vamos a tener un periodo de adoración antes de la predicación que estará a cargo de nuestro pastor. Vamos a entonar la siguiente alabanza: al estar ante ti. Hermano Eduardo, le doy la oportunidad. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la
la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén, Señor, te alabamos, Padre. Gracias, Señor, porque entre tantas voces, Señor, que tú puedes escuchar, Señor, sabemos de que tú reconoces, Señor, cada voz, Señor, que viene de parte de nosotros. Te adoramos en esta hora, Jesús. Declaramos, Señor, de que al que está sentado en el trono, santo, 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 el poderoso Dios de Israel, bendito Dios, quien protege a tu pueblo, Señor, con poder, Señor, con sabiduría, Padre. Y todo, Señor, todo existe por ti, Señor, y nada más que por ti, bendito Dios. Gracias, Padre, por la dicha de poder adorarte, Señor. Y clamamos, Señor, clamamos, Padre, que nazca, Señor, una pasión y un fuego por tu Espíritu Santo, una pasión por Jesús en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Él reina por los siglos de los siglos con poder. Ahora vamos a dejar a nuestro pastor con la predicación de la palabra. Rogamos al Señor que lo use y que prepare nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Amén, pastor. Le dejo la oportunidad. Muchas gracias, hermana Priscila. Quisiera en esta hora continuar con una temática que comenzamos el domingo pasado y que está escrita en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, donde está el mensaje a las 7 iglesias. El domingo pasado hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso, usted se recuerda, una iglesia
trabajadora, esforzada, una iglesia carismática. Sin embargo, Dios tenía un severo reclamo a la iglesia de Éfeso. Y ese severo reclamo era que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hoy día yo quiero seguir con esta línea y hablar del siguiente mensaje, que es el mensaje a una de las dos iglesias donde el Señor no tiene palabras de reproche. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y esto está en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 8 al 11, y los leo en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, y cuando tu palabra leída, Señor, es una bendición. Oro para que a esta hora, Señor, tú tomes mi vida y me uses para la gloria y la honra de tu santo nombre. Señor, úsame. En tus manos me coloco para que me uses y que tú lleves esta palabra al corazón de muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos el domingo pasado que en estas 7 iglesias hay 2 iglesias que son buenas, que no hay reproche. Hay 2 iglesias que son malas y hay 3 iglesias que son buenas y malas. Hoy día Esmirna es una de las iglesias buenas, donde no hay reproche. Y al hablar de Esmirna, estamos hablando igualmente de la vida cristiana. Un poco de historia. La ciudad de Esmirna era una ciudad ubicada en la provincia romana de Asia. Era una ciudad que fue destruida por completo por los babilonios en el año 627 antes de Cristo, pero luego Esmirna fue reconstruida y levantada de nuevo por los griegos. Y en Esmirna construyeron un templo dedicado al emperador romano Tiberio. Según los historiadores, Esmirna
Era una ciudad muy linda y por eso el apodo que se le ponía a esta ciudad era la perla del mar Egeo. Ese era el apodo de esta ciudad. Era una ciudad puerto. Era una ciudad que competía mucho con Éfeso, la ciudad que vimos el domingo pasado. Esmirna tiene un significado. Significa birra. Pues seguramente había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado para la preparación de los cadáveres. Y este nombre, mirra, no era casualidad, pues Esmirna era una ciudad muy linda en apariencia, pero era una ciudad muerta en su interior. Era una ciudad muy linda en apariencia, pero era una ciudad muerta en su interior, pues era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte por los romanos y por los judíos que allí vivían. En medio de esta ciudad linda de apariencia, pero muerta en su interior, había una iglesia compuesta de cristianos, por supuesto, pero estos eran perseguidos hasta la muerte por los romanos y por los judíos que allí vivían. Jesús se presenta a sí mismo de dos formas y son muy preciosas las formas en que Jesús se presenta y que llenan de esperanza los corazones angustiados de esta iglesia en esta ciudad y de todos aquellos que están sufriendo persecución y angustia por causa de Cristo. El verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y lo que dice a continuación: el primero y el postrero. El primero y el postrero. Jesús aquí, quien escribe esta carta, utiliza un nombre que lo identifica como Dios. El primero y el último. ¿Y qué mejor para una iglesia perseguida, para una iglesia atribulada? Jesús le recuerda que Él es Dios y le recuerda que Él es el primero en llegar a nuestro auxilio, pero Él es el último en quedarse aun cuando todos nos hayan abandonado. Qué lindo es esta primera frase que Jesús usa en esta carta: yo soy el primero y el postrero. Iglesia de Esmirna, yo soy el primero que llego cuando tú estás en angustia, y yo soy el postrero, el último que salgo en tus pruebas y vicisitudes. Primero y último nos habla de la eternidad de Dios. Y es un gran consuelo para la iglesia comprender que aunque están siendo perseguidos y atribulados, Él siempre está con ellos. Hermosa frase, ¿verdad? Yo soy el primero y el último. Quizás en esta hora algunos de mis hermanos están pasando por horas de dificultad, por horas de prueba, por horas de persecución. Pues el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, así como se presentó en Esmirna como el primero y el postrero,
así se presenta a usted hoy como el primero y el postrero, el primero que llega en las horas de aflicción y el último en irse en esos momentos difíciles. Pero algo más dice el verso 8, aparte de decir el primero y el postrero, dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto. ¿Sabe? Aquí Jesús se presenta como el resucitado. Y esto significa que Él se identifica con la iglesia de Esmirna, porque Jesús igualmente sufrió persecución. Jesús también fue muerto por los que lo perseguían, pero Jesús venció la muerte y en Él ellos podían tener victoria a pesar de la persecución y de la muerte, pues aunque murieran, resucitarían en su segunda venida. Qué linda manera de presentarse Jesús ante una iglesia atribulada, ante una iglesia sufriente. Yo soy el que estuve muerto y vivió. ¿Qué más puede decir eso? ¿Hay algún líder de alguna religión que puede decir eso? No, solo Jesús estuvo muerto y vivió. La iglesia de Esmirna es una iglesia que sufría. Es una iglesia perseguida, como muchas iglesias hoy día, especialmente en Oriente. Muchas iglesias hoy día son perseguidas. Muchos cristianos son perseguidos. Muchos cristianos han sido muertos en el día de hoy por causa de creer en Cristo. Algo más de la iglesia de Esmirna. El verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Me llama la atención que la iglesia de Esmirna, a pesar de estar en persecución, a pesar de vivir momentos difíciles, la iglesia hacía obras. Tenemos que comprender algo muy importante. Las obras no sirven para salvación. Está claro. No somos salvos para o por las obras, pero somos salvos para hacer obras. Y la iglesia de Esmirna lo tenía muy claro. Ellos no eran salvos por las obras. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia. Esmirna lo tenía muy claro. Ellos no eran salvos por las obras, pero eran salvos para hacer obras. Y ellos sí hacían obras. Aunque estaban en persecución, ellos hacían obras. ¿Qué más podemos decir? La iglesia de Esmirna sufría por 3 motivos. ¿Cuál es el primer motivo por el cual la iglesia sufría? Primero, por la tribulación. Segundo, la iglesia sufría por la pobreza. Y tercero, la iglesia sufría por la blasfemia. Cuando hablamos de tribulación, en primer lugar, la palabra original en griego es la palabra telipsis, que literalmente significa presión, angustia, carga, persecución, aflicción. ¿Por qué Dios permite? Es una pregunta que a lo mejor usted se ha hecho. ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulación? ¿Sabe por qué?
para perfeccionarnos. Es el número 1. Número 2, para producir en nosotros frutos agradables para Él. Para producir frutos agradables para Él y para experimentar su victoria en nuestras vidas, para experimentar el consuelo en nuestras vidas. Por eso el Señor permite que la iglesia pase por dificultades, por tribulaciones, para perfeccionarnos, para que produzcamos frutos agradables, para experimentar la victoria en nuestras vidas y para experimentar también el consuelo de nuestro Señor. Pero ¿cuál era el segundo motivo por el cual la iglesia sufría? Por la pobreza. Los cristianos en Esmirna eran perseguidos y no podían trabajar libremente, no podían tener negocios y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero el Señor les dice que son ricos espiritualmente hablando y esa es la verdadera riqueza. ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? En su corazón generoso para compartir lo poco que tiene. En su capacidad de enriquecer a muchos por medio de la fe en Cristo y en su fe en Dios y en la seguridad de la herencia que Él le ha dado. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, no tenían libertad, eran perseguidos. Pero a pesar de eso, la iglesia era dadivosa. Y la tercera razón por lo cual la iglesia sufría era por las blasfemias. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande y la persecución que sufrieron en gran medida venía de esta comunidad de judíos. Y esta comunidad de judíos blasfemaban el nombre del Señor, pues no creyeron ni creían en Él como Mesías y Salvador. Es por eso por lo que el Señor les llama aquí en el verso 9, sinagoga de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución de los judíos y los llamó hijos de Satanás. Esto nos hace reconocer que nosotros, los que hemos creído en Él, también sufriremos persecución por causa de su nombre. Pero tenemos que tener claro que la persecución y las blasfemias que traen bendición únicamente son aquellas que son a causa del nombre de Cristo y no por nuestras malas acciones. Ahora reflexionemos en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le dice el Señor en el verso 10? No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, iglesia. No temas en nada. El Señor les está confirmando que iban a padecer, que tendrían sufrimiento, que habrían más persecuciones, pero no tenían que tener temor de eso. Pero, ¿cómo no tener temor? ¿Cómo no tener temor? El diablo obrará en contra de ellos, pero todo tendrá un propósito y un tiempo limitado por Dios. Dice el mismo pasaje que el diablo echará a algunos de ellos
a la cárcel, pero era con un propósito de Dios para ser probados, y esa prueba tendría un límite de tiempo establecido por Dios, y ese límite de tiempo son 10 días. Es decir, el diablo puede probar a la iglesia, el diablo puede probar a los cristianos, pero tiene que encuadrarse al límite que Dios le permita. El Señor no pondrá carga más pesada que la que usted y yo podemos llevar. Él juntamente con la prueba dará la salida en los momentos difíciles. Queridos hermanos, esta iglesia de Esmirna es una iglesia que se caracteriza por el sufrimiento, por la persecución. Quizá acá en Chile nosotros no estamos viviendo la realidad que Esmirna o a la iglesia de Esmirna le tocó vivir. Pero mis queridos hermanos, hay lugares en la tierra donde hay hermanos nuestros que creen en Cristo como usted y yo, y ellos sí están sufriendo persecución. Ellos sí están sufriendo terrible persecución. El diablo hoy día sigue obrando en contra de la iglesia, pero solo puede actuar donde nuestro Dios se lo permita. ¿Qué más le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A veces este texto lo aplicamos en otras circunstancias, pero este texto, queridos hermanos, está ligado a persecución. Este texto está ligado a sufrimiento. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré o recibirás la corona de la vida. Se lo está diciendo a aquellos hijos de Él que por causa y por el nombre de Cristo están sufriendo terrible persecución. La recompensa para que Él sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Esto no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. La corona del vencedor, la corona de la vida, que ganó la carrera en los Juegos Deportivos. Allá cuando nos habla el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 12, nos habla de la corona de vida para el que soporta la tentación. Pero la corona que Dios promete a los que son fieles hasta la muerte, a pesar de la tribulación, es la corona de vida, la corona de autoridad. Y termina esta carta sin reproche, como hemos dicho. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Queridos hermanos, esta iglesia de Esmirna es una de las iglesias o uno de los mensajes, de los 7 mensajes, donde no hay reproche. Esta era una iglesia que estaba siendo perseguida. Esta era una iglesia que estaba en medio del sufrimiento. La gente perseguía esta iglesia, pero los principales perseguidores eran los mismos judíos que vivían en Esmirna, al punto que el Señor a este grupo de judíos los llama sinagoga de Satanás.
Pero el Señor le dice a su iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y él parte diciéndole a su iglesia, yo soy el primero y el postrero. Y también le dice, yo soy el que estuve muerto y que vive por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, que podamos entender este mensaje. Probablemente acá en Chile, vuelvo a decir, estamos lejos de vivir lo que la iglesia de Esmirna vivió en cuanto a sufrimiento y persecución. Acá nadie apedrea nuestros templos. Acá a nadie se le prohíbe predicar. Hay libertad para hacerlo. No sabemos el día de mañana. Puede ser que el día de mañana sea distinto. Puede ser que la persecución para la iglesia de Cristo esté a la vuelta de la esquina. Puede ser. Pero lo que sí es cierto es que hay lugares en la tierra hoy día que están en terrible sufrimiento y persecución. Hermanos que están siendo muertos por el solo hecho de creer y predicar a Cristo. Ojalá nunca llegue esto a nuestro país. Pero si algún día la persecución llegase a nuestro país, que usted, hermano, y yo seamos fieles, aguantemos, perseveremos y en verdad podamos decir, aquí estamos, Señor. Nada más el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que la guardemos, que la atesoremos en nuestro corazón. Nos invitaba nuestro pastor a ser fiel hasta la misma muerte, hasta sufrir la misma muerte. Y Él nos dará la corona de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero que llega en nuestro auxilio, decía su palabra, y el último porque permanece hasta el final con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entonar un himno. Le voy a pedir a Eduardito que nos ayude. Vamos a entonar el himno Dulce Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Amén. Vamos a entonar este bello himno para ir despidiéndonos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. No hay que temer ni que desconfiar.
en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Para finalizar, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta semana a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que nos brinda cada día que tienes con nosotros, Señor. Gracias por este servicio que ha sido dedicado a ti, que todo lo que se hizo, Señor, haya sido agradable ante tus ojos, Señor. Que esta noche podamos meditar en tu palabra, en todo lo que se nos ha entregado, Señor, lo que hemos escuchado. Bendícenos, Señor, te rogamos en esta semana, en todas nuestras actividades, todo lo que tenemos que hacer. Bendice, Señor, a cada estudiante, cada profesor, cada dueña de casa, Señor, cada padre de familia que sale a trabajar, los independientes, Señor, que tenemos negocios. Bendícenos, Señor, en esta semana, que te honremos con cada una de las actividades que hagamos, Señor, que seamos de bendición a otros y que no seamos de tropiezo. Quédate, Señor, en cada hogar. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos han estado escuchando en esta transmisión. Todo esto te lo dejamos en tus manos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana y nos despedimos en el amor y la paz del Señor. Amén.